Este es un podcast de Revista Factum. Revista Factum presenta El pelo en la sopa, el podcast desde la redacción. Con el apoyo de pollos y lechones, Omar, ya tengo los 500 para los drones de seguridad. Seguridad para los niños y la gente. Eso busca nuestro presidente. Nayib Bukele es calidad. Hay dos certezas para los próximos 5 años. Una, el presidente nunca se equivoca, lo cual es normal si recordamos que tiene línea directa con Dios. Y dos, una tragedia importa siempre que le pueda sacar el jugo. Esta semana sucedió con la desaparición de un soldado. El presidente Bukele culpó a los diputados por no tener su préstamo de 109 millones, el cual le permitiría comprar un dron con cámara térmica. El pulso sirvió para montar una Teletón, que hasta el momento lleva recaudados más de $20,000 para la compra del dron. Lo curioso es que en el desglose de la propuesta de cómo se gastará el préstamo de los 109 millones de dólares, no hay ningún dron con ese precio. Hay cafeteras con el doble de precio, botas policiales con sobreprecio y pelotas para el hospital militar, pero ningún dron con ese valor. ¿Cómo se gastará el famoso préstamo entonces? De eso hablaremos en el episodio de hoy. También del ciberataque que sufrió Factum en octubre de 2019, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las internas del partido de moda, Nuevas Ideas. El menú de hoy: el ciberataque contra Factum. La violencia contra las mujeres no es normal. El detalle del préstamo de los 109 millones de dólares. Todo queda en familia, las internas de Nuevas Ideas. Soy César Faguaga y esto es El pelo en la sopa. El entremés para comenzar. En octubre de 2019, Factum fue atacado digitalmente. La revista estuvo fuera de línea por una semana. Comenzamos entonces una investigación y la pita nos llevó hasta la Universidad de Oriente, la UNIVO. Nuestro periodista Fernando Romero nos cuenta los porqués. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Lástima que los chistes que salen fuera del aire no los podemos poner. ¿Cómo vas? Pues todo bien. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a hablar de algo que recién publica Factum este viernes. Una investigación que comenzó en octubre de 2019, como lo decimos en el reportaje que firmás en la revista. Fue un hecho notorio que la revista estuvo 5 días fuera de línea por un ataque digital. En ese momento dijimos que era un ataque digital, luego tuvimos la suerte de contar con mucho apoyo de diversas organizaciones que nos ayudaron en la investigación de esto, para llegar más o menos hasta el fondo de dónde pudo haber venido el ataque. Eso es lo que les contamos ahora a la gente, eso es lo que publicamos ahora. El titular es bastante claro. Dice: Universidad de Oriente implicada en ciberataques contra la revista Factum. ¿Por qué decimos que implicada, Fer? Porque pues desde la sede de la Universidad de Oriente, la UNIVO en San Miguel, mediante un estudio forense que hizo esta empresa pues internacional que se llama Curium, que nos ayudó precisamente para recuperar nuestro servidor en primer lugar, y segundo para hacer este examen forense, es decir, ingeniería a la inversa, ¿verdad? Cómo se empezaron a crear estos ataques DDoS, que ya lo vamos a explicar un poco más adelante, pero antes de esos ataques DDoS que dejaron offline a revista Factum durante esos 5 días, hubo un escaneo previo, un escaneo con un programa que se llama NetSparker. Es uno de muchos programas software que sirven para escanear, encontrar puntos débiles en un servidor web o en un sitio web, puntos vulnerables por los cuales vos podés iniciar cualquier tipo de ataque. Precisamente estos escaneos te sirven, si vos sos un hacker, ¿verdad? Un hacker de los malos, estos escaneos te sirven para ver qué tipo incluso de ataque vas a utilizar contra un sitio web. Los escaneos, hay que decirlo, estos software no han sido creados para las personas
que hacen daño. Estos software, en realidad, su uso es justamente para prevenir. Exactamente, es beneficioso. ¿Por qué? Porque si vos tenés un sitio web o vos estás en una empresa que tiene su sitio web, es un sitio web fuerte, igual, vos sabes que como va cambiando, incluso Microsoft va actualizándose cada día frente a las posibilidades de ataques o que hayan vulnerabilidades en sus sistemas. Entonces, cuando vos tenés un sitio web, lo más sano, lo que te va a recomendar siempre un experto es que escanees, obviamente, tu propio sitio, ¿verdad? Para que vayas descubriendo esas vulnerabilidades y mediante otro software de protección los vayas reforzando. Ahora, utilizado en malas manos, como son muchos de estos programas, son de uso libre, están en internet, entonces vos podés utilizar estos programas para escanear sitios web que no son tuyos, que son ajenos y que por lo tanto, en dado caso, por lo menos en nuestra ley de delitos cibernéticos salvadoreña, está contemplado eso como un delito. A ver, esta investigación de Curium nos llevó a la Universidad de Oriente y esto se pudo saber a través de las direcciones IP y el rastreo, y un equipo de Factum viajó a San Miguel y se entrevistó con el rector de la universidad, con el encargado también de seguridad digital y al final incluso dimos con un nombre de una persona. Es decir, ¿qué es lo que resaltaría vos de por qué se hizo este ataque? Veamos, en un primer momento cuando vamos a la universidad, pues todos están extrañados, es obvio. Lo que sucede es que obviamente como autoridad vas a mostrarte sorprendido precisamente porque desde tu dirección IP se han lanzado ataques cibernéticos o en todo caso este uso ilegal de este programa de escaneo, ¿verdad? Como lo que pasó en la UNIVO. Precisamente como decís, que es que gracias a esta investigación forense que hace Curium, damos con esta IP. La IP es Internet Protocol, ¿verdad? Y en realidad es una dirección, y como justamente lo dice, es una dirección que te identifica ubicación, y es así como se da geográficamente la IP que desde donde se hizo el escaneo previo a los ataques de DOS, es precisamente la IP que tiene la sede de la UNIVO en San Miguel. Cuando nosotros nos acercamos, el encargado de informática de la universidad, José Liberato González, el jefe de informática, pues obvio, confirmó, ¿verdad?, in situ que se trataba de la dirección IP de la universidad. Y pues nosotros les mostramos los estudios previos que había hecho Curium desde donde se había utilizado el programa NetSparker. Fue ahí que ellos se comprometieron a una investigación interna, hicieron sus propias indagaciones internas a las cuales nosotros no tuvimos ningún acceso, pero al final, luego de varios días, creo que como los 4 o 5 días, ya tenían una respuesta, y la respuesta era un nombre, Raúl Antonio Torres, ingeniero en sistemas, empleado en ese momento de la UNIVO y encargado de la seguridad digital de la universidad. Esta fue la persona que escaneó los días previos al ataque nuestro servidor, así es, y que además confesó vía un escrito que se nos presentó, confesó que haber hecho ese scan. Sí, lo que pasa con el ingeniero Torres es lo siguiente. Él confiesa en un documento notariado, que ese sí lo presentamos en la investigación cuando ustedes la lean. Hay una confesión de que él descargó el programa. Él lo descargó. Pero luego, en una entrevista que nosotros tuvimos en noviembre con él, porque hay que decirlo, en un primer momento la universidad solo nos dio su nombre, nada más, una confesión y nada más. La universidad supuestamente daba por cerrado el caso en ese momento. Pero pues sí, obviamente si era su empleado queríamos hablar con él, cosa que nunca nos dieron acceso, y fue por nuestros propios medios, obviamente, que logramos tener su contacto. Nos contactamos con él y quedamos precisamente de vernos en la universidad. A nosotros nos sorprendió eso, porque nos habían dicho en la universidad que lo habían separado,
pero él nos cita, y precisamente la segunda entrevista se hace en la oficina del rector, y él, el señor Torres está a la par del rector Arieta en ese momento de la entrevista, cuando fuimos esta segunda vez, o tercera vez en todo caso, y ahí fue que tuvimos la entrevista con él. Él acepta el documento notariado, el que él lo firmó, su número de DUI y todo, ustedes lo van a ver en la investigación. Lo que él no aceptó es que él fue la persona que hizo el escaneo. Y ahí viene un gran problema, precisamente porque cuando empezamos a hablar con otros expertos, como el director de CAS, Central American Software Services, que tiene una vinculación, digamos, profesional con la UNIVO, él nos dice que precisamente una IP lo que te va a rastrear es precisamente ubicación, te va a rastrear el uso de ciertos programas, que es exactamente lo que hizo Curium. Lastimosamente lo que no te dice es quién es, o quiénes son las manos detrás de esas computadoras o detrás de esos teléfonos. O sea, digamos que lo innegable es que se hizo desde ahí. Correcto. O sea, no podemos saber si fue la persona. De hecho, eso lo mencionamos, lo mencionas vos bien en tu reportaje. No podemos decir que eso fue. Lo que pasa es que hay un antecedente. Y eso Correcto. supongo. CAS, que ha trabajado con la Universidad de Oriente, con la UNIVO, también sufrió algo similar de parte del mismo ingeniero Torres, ¿no? Exactamente. Eso pues nos lo confesó el director de CAS, Roland Espinoy. Y él nos dice que pues meses atrás, para un diciembre creo que de 2018, el señor Torres craqueó. Esto es una terminología bastante de informática, pero craquear es, digamos, traducir o saber adivinar un password, una clave, que obviamente todos tenemos nuestras claves. Vos entras a tu Facebook con tu password, vos entras a tu Twitter con password, todo tiene password. Entonces, craquear quiere decir que vos usás un programa en específico que te adivina estos passwords. Entonces resulta que el señor Torres a la misma empresa CAS le craqueó un password, y el señor Despinoy lo descubre, le llama la atención, pero nos cuenta el señor Despinoy que tomó la decisión de no reportar eso a la universidad, precisamente por una política muy interna de la empresa. Pero sí nos confesó que ya había habido este incidente. El señor Torres, el ingeniero Torres, de repente a nosotros nos dice que no, que él es un ingeniero en sistemas, que medio va empezando, que él no es profesional, pero de repente lo vemos confesando, y que precisamente tenemos las imágenes de la computadora que él usaba en la UNIVO, que podemos ver cómo estaba ahí el programa NetSparker que sirvió para escanear a Revista Factum. Y luego tenemos este otro antecedente, que con la misma empresa que estaba trabajando la UNIVO, también ocurren este tipo de cosas de craquear password. Entonces, digamos que esos antecedentes nos llevaron a pensar que, pues, y otra cosa, la misma UNIVO dice que le pasaron escáner a 425 computadoras de la universidad, y solo una, en efecto, tenía el programa NetSparker con el que escanearon a la revista, y esa computadora la tenía en uso el señor Torres. Entonces, digamos, no es conclusivo en ningún momento, pero porque precisamente no hay una evidencia específica de quién estaba detrás de la máquina, de una máquina haciendo el escaneo a Revista Factum. Lo que sí es conclusivo es que sí hubo un escaneo, y que sí fue desde la universidad. Fue entre el 7 y el 8 de octubre de 2019. Eso es inequívoco, y la misma universidad lo ha tenido que aceptar. Ok, solo le quiero comentar a la audiencia, antes de terminar, cuál era el contexto de cuando ocurrió este ataque. Este ataque ocurre después de que Factum publica una investigación donde afirma que Alba Petróleos, a través de una de sus empresas, había entregado 1.9 millones al señor Nayib Bukele, en ese momento alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando fue la entrega del dinero en varios cheques, y eso trajo una oleada de críticas, de insultos a la revista. Eso también ocurre cuando
De hecho, el ataque estaba en ese momento. La revista estaba caída. Y sale el empresario Adolfo Salume, publica un campo pagado en varios periódicos, asegurando que él había contratado a uno de los fundadores de esta revista, el señor Héctor Silva Ábalos, para fundar Factum. Esto en 2014. Nosotros además queríamos publicar en ese momento un editorial y un comunicado explicando una decisión que se había tomado internamente, y no se pudo en ese momento porque estaba el ataque. Ahora sabemos de dónde vino. Todavía no sabemos las motivaciones que está detrás, pero sí es importante mencionar el contexto. Otra cosa importante, porque me la preguntan muy seguido, es qué pasa con la investigación contra el periodista Silva Ábalos. Lo que le puedo decir a la gente que pregunta es que la investigación continúa, lo dice también el reportaje de Fernando, y pronto tendremos noticias sobre eso. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, César, y saludos a todos. Este es un podcast de Revista Factum. La violencia de género, ese tema donde la sociedad sabe más que la víctima. Quien la sufre debe aguantar de todo para mantener una relación, pero si se queja, es estúpida por no dejar al abusador. Debe denunciar, pero recordando que los trapos sucios se lavan en casa. Está loca por amar a un monstruo, un hombre encantador, incapaz para los demás de ser cruel. Finalmente, cuando la víctima reclama la poca vida privada que le queda, la sociedad la condena de manera unánime. Esa mujer se buscó esos golpes, insultos y abusos. Es más, se los merece. Porque nadie entiende quién en su sano juicio soporta lo insoportable. Soy Andrea Maida y en este episodio hablaré con mi colega de Factum, Loida Martínez Avelar. Loida acaba de publicar una columna en Factum sobre la violencia de género. Con ella hablaré para entender cómo se llega a ser víctima, cómo se aprende a soportar lo insoportable. Hola Loida, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Hola Andrea, es un gusto estar en El Pelo en la Sopa. Excelente, pues nada, hoy hablaremos precisamente sobre eso, sobre la violencia, los ciclos de violencia y cómo cualquier persona puede llegar a ser víctima, ¿no? Porque esto es real. La violencia no le pasa solamente a las personas que la buscan, nadie busca ser violentado, creo. Sí, fíjate Andrea que en el marco del Día Internacional de la Mujer, que estamos a la puerta, es importante hablar de los tipos de violencia que sufren las mujeres. Pero yo creo que es más importante documentar y dejar en evidencia qué es la violencia contra la mujer, cuáles pueden ser las señales. Todo esto obviamente en base a un marco desde los expertos, ¿no? Porque nosotros somos periodistas, nuestro trabajo es documentar, ¿verdad? Pero yo creo que es bien importante destacar los estudios que se han hecho respecto a la violencia. Importantísimo. Y bueno, contame, ¿qué es violencia? Por ejemplo, ¿es igual de violento que alguien me insulte a que alguien me agarre del pelo o me tire agua hervida, por ejemplo? Fíjate, Andrea, que por ejemplo, la psicóloga Lenore Walker, que ella es una psicóloga estadounidense, en 1979 documentó el ciclo de la violencia. Y ella da bastantes luces que hasta la fecha se siguen ocupando respecto a cuál es el ciclo de la violencia. Ella dice que la violencia es circular. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no tiene fin. Continúa y continúa y tiene 3 etapas. Ella lo dividió en 3 etapas. Y es bien importante destacar que al principio una persona que puede ser víctima de violencia puede no estar enterada que está siendo víctima de violencia. ¿Por qué? Porque puede ser manipulada, porque tal vez los patrones culturales, religiosos, pueden llevarla a tener determinada creencia respecto a cómo la mujer tiene que estar sometida a su esposo o a su pareja, y que son a la fecha creencias que se siguen replicando. Entonces, esta psicóloga estadounidense habla un poquito sobre las etapas de la violencia y destaca bastante la etapa de luna de miel. Dice que las víctimas de violencia vienen de un ciclo de que primero reciben un insulto, que todo es progresivo. Reciben un insulto,
son sometidas, son manipuladas, no se van enterando. Después las agresiones incrementan de tono, pueden venir los golpes, que se lancen objetos, hasta ella destaca mucho la fase 3, que es la fase que le llama luna de miel, cuando el agresor le pide perdón a la víctima, le dice que nunca más va a volver a pasar, se perdonan, se reconcilian y al final es el inicio de una nueva etapa de violencia. Y ella destaca un asunto importante en este momento de la violencia. Ella dice que si la víctima nunca se entera que está siendo agredida, va a ser un círculo sin fin. Entonces yo creo que es bien importante dejar que las personas conozcan este modelo, porque al final la víctima, ¿verdad?, podría, según los expertos, puede tener la valentía de salir de ese círculo antes de que ocurran desenlaces fatales, como ya hemos visto varios casos de feminicidios en El Salvador, y bueno, es un fenómeno mundial. Yo entiendo también, y que es una herramienta que se ha visto mucho en cuanto a información sobre violencia de género, es esta cuestión del violentómetro, es decir, que no te clasifica solo un tipo de violencia como la única violencia, sino que te da como una gama de abusos a tu persona, de agresiones a tu persona, para que vos puedas reconocer como en qué punto estás o qué grado de violencia se ejerce. Pero me comentabas al inicio que hay ciertos tipos de violencia. Yo quiero entender qué tipos de violencia hay, desde los que no parecen violencia hasta los que son obviamente ya una agresión física, un atentado a tu vida. Sí, es que fíjate que la sociedad casi siempre cree que la violencia solo puede ser física. Y está documentado por los expertos de salud mental que hay 7 tipos de violencia. Está la física, la sexual, la psicológica, la patrimonial, que tiene que ver mucho con que el compañero de vida o el esposo cree que tiene una posición superior a la pareja, y por las pertenencias o por el estatus social. Pero hay una violencia que nunca se ve y que es bien peligrosa, y que es la violencia simbólica. Y esa violencia tiene que ver mucho con el pensamiento colectivo, con que creen todo mundo arma patrones, todo mundo tiene determinados estereotipos con la mujer que deben ser cumplidos, como por ejemplo la forma de vestir, que una dama no grita, y así podríamos enumerar un sinfín de costumbres o creencias que la gente tiene. Entonces, por ponerte un ejemplo, para ponerlo así como más concreto, si mi pareja a mí me dice que yo no puedo salir a la calle vestida, por ejemplo, con una minifalda, y es lo que yo me quiero poner, esa podría ser un tipo de violencia simbólica. Exacto, sí. Y así no veas a tus amigas, no hables por teléfono, no mandes mensajes cuando estás conmigo, yo te acaparo. El asunto es de que esto colectivamente en la sociedad, todo el mundo cree que debe ser así. Todo el mundo cree que, por ejemplo, una mujer no puede salir con un amigo. O sea, si tiene novio o tiene pareja, no puede salir con un amigo. ¿Por qué? Porque está engañando al novio o porque está siendo infiel. Entonces, hay una serie de patrones alrededor de la violencia que se replican a diario y que mucha gente no se da cuenta que los replica. ¿Y vos crees que se le da, por ejemplo, en nuestro país, la importancia suficiente a la violencia psicológica, por ejemplo? Fíjate que hay un lío en ese punto. La sociedad salvadoreña en general tiene muchos mitos respecto a la salud mental. Si vos acudís a un psicólogo o a un psiquiatra, dicen que estás loco, por ejemplo. O si vos decís, no, yo voy a terapia, ¿y para qué gastas dinero en eso?, te dicen. Entonces, no se ha llegado a valorar. Por ejemplo, en el sistema público. En el sistema público tenemos un hospital psiquiátrico con un presupuesto bajísimo. Y el hospital psiquiátrico no solo atiende enfermedades mentales severas, sino que también atiende la depresión. Mucha gente no se entera que la depresión es una enfermedad, por ejemplo. Y así podríamos enumerar muchas enfermedades mentales que no tienen tratamiento nunca. Imagínate, solo por poner un ejemplo, las víctimas del conflicto armado. El compañero
bueno, el colega Salvador Meléndez documentó un caso de cómo vivían los jóvenes del Mozote, de cómo convivían con el dolor de sus familiares, que vieron una masacre que a la fecha un sector todavía quiere ocultar, donde hubo casi 1,000 personas fallecidas. Entonces, eso te puede dar un ejemplo de que nosotros en El Salvador nunca hemos tratado la violencia como debería de ser. En Argentina, por ejemplo, tienen una política de que donde la salud mental es reforzada y la gente va al psicólogo o va al psiquiatra como ir al doctor, por ejemplo, al médico general. Entonces, sí, falta reforzar aún más ese. ¿Y cuáles podrían ser algunos ejemplos de violencia psicológica? Porque tal vez alguna de las personas que nos escuchan nos pueden decir, ¿y cuál es la diferencia entre una discusión normal por una diferencia y ya una agresión o algo que se salga de la raya y que a mí como persona me degrade o me humille? Fíjate que es un poco complejo ejemplificar, porque las personas siempre abordan el asunto de pareja como algo privado. Y el asunto es de que cuando lo privado se convierte en un delito, ya no es privado, ¿no? Ya es un delito, ya tiene que ser denunciado, ya tiene que ser castigado por ley. Entonces, pueden haber varios ejemplos de violencia psicológica cuando yo te induzco. Por ejemplo, yo te digo, no le hables a tu familia, porque tu familia te da malos consejos. Se da un patrón entre los agresores, de que los agresores tratan de alejar a sus víctimas de sus familiares o de sus círculos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando alejan a la víctima se queda solita y ya no puede pedir auxilio, ya no puede dar señales de ayuda y ya no puede pedir apoyo. Y qué interesante que mencionas esto, así como a manera de tips, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo reconocer a un agresor en mi entorno? ¿Cómo puedo reconocer yo a un agresor para que se me enciendan las antenas y decir, yo tal vez con esa persona no debería relacionarme emocionalmente? Fíjate que casi siempre los agresores son burlistas, minimizan los argumentos de una mujer, no las toman en cuenta, no les dan voz al momento de tomar decisiones. También la violencia psicológica se da cuando yo trato de ver a mi pareja o a la persona con la que tengo en mi entorno que yo soy superior, que mi trabajo es más importante que el de ella, cuando no hay igualdad. Ese es como un llamado de alerta para las personas que creen que pueden estar viviendo violencia. Cuando no tienen una situación igual, cuando ellas no sienten la libertad de hablar, por ejemplo, o porque se va a molestar el otro. Esa es una frase bien común entre salvadoreñas, no, es que se va a enojar si yo digo esto o si yo hago esto. Mira, y digamos, se nota, las personas de afuera pueden ver a un abusador en una pareja, uno puede como detectar y decir, esas dos personas están en una relación abusiva. Fíjate que no, yo creo que ese punto, o sea, sí se puede observar, pero también la sociedad salvadoreña está muy acostumbrada a dar juicios de valor sin analizar antes, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que las mujeres, que las víctimas analicen en qué tipo de relación puedan estar involucradas. Y tal vez para ir cerrando, ¿verdad?, esta conversación sobre la violencia de género, si yo conozco una persona que es víctima, que está siendo agredida, que está en un contexto de violencia de género, ¿cuál es la mejor manera de apoyarla? Fíjate que los expertos dicen que es bien importante generar redes de apoyo. ¿Qué significa una red de apoyo? Que si yo tengo una amiga de la que yo sospecho o de la que ella me ha contado que se siente violentada y en un momento de peligro me puede avisar, o yo preveo y estoy monitoreando y viendo esto para llamar a la policía. El problema aquí es de que ocurre en muchos casos de que los sistemas policiales están saturados, aunque hoy existe un avance, y hay que destacarlo, importante, en el manejo de alertas. Cuando una mujer está siendo agredida, la policía acude más rápido que antes. Entonces yo creo que es importante tener redes de apoyo
Y no solo entre mujeres, porque esto se ha malinterpretado, que solo las mujeres se tienen que apoyar entre mujeres, no. Yo creo que la violencia es un asunto que no tiene género y que tiene que ser un derecho de todas las personas. Entonces, respecto a la violencia de la mujer que hablamos hoy, yo creo que esas redes de apoyo son fundamentales, porque el victimario siempre va a querer aislar a la víctima. Que se sienta mal, que se sienta culpable porque denunció, que crea que está loca, hasta la puede hacer sentir así, que está loca. Entonces yo creo que es importante que si existe alguien a la par que pueda ver algo que la víctima tal vez en el momento no puede estar viendo, se apoye. Y si digamos se le dice a la víctima y la víctima no quiere dejar esa relación, ¿qué se hace? Lo que fíjate que es bien importante entender a la víctima. La víctima puede que no esté enterada, puede que la hayan educado con la normalización de la violencia. Entonces, tenés que saber que una víctima puede revertirse en cualquier momento y no es su culpa tampoco. Excelente. Bueno, una plática muy apropiada, creo que muy a tono con el próximo 8M. Esperamos que las personas que nos escuchan puedan reflexionar un poco si están en una situación de violencia o si conocen a alguien que está en una situación de violencia. Te agradezco mucho, Loida, por acompañarme hoy. Gracias, Andrea, y quédense en sintonía del Pelo en la Sopa. Este es un podcast de Revista Factum. Este préstamo marcará la presidencia del señor Bukele. Un préstamo que, para ser sinceros, aún no está en discusión, porque lo que está en juego en este momento es la posibilidad de negociarlo con el BCE. Es el préstamo de $109 millones que provocó un autogolpe en la Asamblea Legislativa. Ustedes recordarán las escenas del 9F, cuando el presidente Bukele militarizó el Salón Azul. Una de las grandes interrogantes, más allá de cuánto se dañó el Estado de Derecho, o si el ministro de Defensa cometió el delito de sedición, es ¿para qué se usará ese préstamo? Mejor dicho, ¿para qué dice el gobierno que usará ese préstamo? Nuestro periodista Rodrigo Baires Quesada consiguió el detalle del préstamo. No se imaginarán lo que pasó después. El plato fuerte, el especial de la casa. Hola Rodrigo, ¿qué te pareció el último éxito? Ojalá fuera el último, pero me corrijo, el más reciente éxito de Omar Angulo. Suena igual que otro y siempre tirándole flores a ciertos personajes. Bueno, ¿por qué pusimos esta canción? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, miren, esta semana se conoció, como lo mencionábamos en la introducción, esta teletón que se ha hecho, que la ha comenzado este sujeto, Alejandro Mason, que es asesor en temas de seguridad, recordado por aquella vez que intentó ir a recuperar unos teléfonos vestido de Robocop al centro de San Salvador. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue que han hecho esta colecta vía Twitter y vía PayPal para poder comprar un dron, ¿no? Este dron que ahorita, según el cálculo que recién veo antes de grabar el programa, llevaban ya $21,000 y decían ya podemos comprar el dron. Aquí en mis manos tengo en este momento unas hojas que fueron entregadas en la Asamblea Legislativa, que es el anexo del préstamo, el famoso préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica de $109 millones. Y aquí viene detallada dos partes. Una es para el presupuesto para la Policía Nacional Civil y el otro es el presupuesto para el Ministerio de la Defensa Nacional. En el caso del presupuesto para la PNC viene un dron. Viene este dron DJI Mavic 2 Enterprise Dual, ¿no? Y viene, hay un precio, dice, quieren comprar 125 de esos drones a un total de $400,000 más o menos. Saldrían como $3,000 más o menos el dron, ¿no? 3,200. Yo estuve revisando en internet las mismas especificaciones de eso y me aparecían que con un precio en retail de $2,699. Comienzo con eso, Rodrigo, porque fue una de las cosas que más me llamó la atención de todo esto.
Que justamente fue lo que frenó el día de ayer que este permiso para acceder al préstamo se pudiera dar en la asamblea. Los diputados de Arena fueron los primeros en saltar diciendo los precios están sobrevalorados. Ellos no se fijaron en el dron, se fijaron en botas, en lámparas tácticas, en cascos antibalísticos y otro tipo de cosas. Bueno, el buque de 13 millones de dólares. De 13 millones de dólares. Ya vamos a llegar a ese buque. A ver, con lo de los drones, solamente para que sepan, revisando lo que hay en este listado que ha dado el gobierno a la Asamblea Legislativa para que sepan en qué se gastarán esos 109 millones, hay varias partes donde aparecen drones. En el Ministerio de Defensa aparece un dron especificado como drones de vigilancia, búsqueda y rescate naval y terrestre, con un precio de $800,000. Ese es el único dron que aparece. Y luego aparecen 22 drones tácticos doble propósito, diurno-nocturno, a un precio total de $99,000, ¿no? El único dron, bueno, y en el caso de la policía aparece estos 125 drones, que son los que pegan con las características por las que le están haciendo la Teletón. Lo que me llama la atención es, este dron vale $3,000. ¿Por qué estarán pidiendo entonces la colecta que vale $21,000? No sé, en todo caso, para tener todo el sistema de drones, tendrían que tener un poquito más de plata. ¿Cómo cuánto, Rodrigo? Porque tendría que ser los 125 drones de la PNC, más el dron de búsqueda y rescate naval y terrestre, más, que es el de $800,000, más los 22 drones tácticos doble propósito de defensa y el sistema de monitoreo de administración de drones. Todo eso son $3.9 millones. A ver, entonces, ¿yo por qué traigo esta colación, Rodrigo? Y me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿qué te ha parecido todo esto? Porque uno ve cómo se están moviendo estos temas en redes sociales, viendo lo que ellos han pedido a la Asamblea Legislativa y viendo cuánto vale esto realmente. Parecería que lo que se está haciendo es otra cosa y no buscando realmente la compra de este dron. Si fuera así, incluso con los $5,000 que supuestamente donará el presidente Bukele, ya hubieran podido comprar este dron, ¿no? Por lo menos un DJI Mavic 2 Enterprise Dual, que es el dron que tiene cámara térmica, que es el dron que se estaba pidiendo para buscar al soldado desaparecido y luego apareció asesinado, lamentablemente. Con los $5,000 ya ese dron lo hubieran tenido funcionando. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en todo este listado de desglose presupuestario que has traído? 59 millones de los 109 millones son para la policía. Los otros 50 millones son para el Ministerio de Defensa, pero al analizar los datos lo que vemos es que están potenciando mucho la figura de los soldados en seguridad pública, que es algo que no se tiene que hacer. Excepcionalmente, dice la Constitución, se puede ocupar al ejército para seguridad pública, pero aquí pareciera ser que se está potenciando mucho al ejército en varias áreas. La mayor parte del equipamiento hospitalario, por ejemplo, es para el Ministerio de Defensa. Y eso me llama la atención porque, a ver, este préstamo, que es parte de la fase 3 del Plan de Control Territorial, hablaba de mejor equipamiento para la Fuerza Armada y para la Policía, pero hay un componente bien importante que es para el hospital militar. Y lo que uno se pregunta es, cuando uno mira el requerimiento, hay muchas cosas que son equipamiento médico-militar, médico hospitalario. Yo pensaría que ese presupuesto debería estar en el presupuesto ordinario del hospital militar, ¿o no? Debería de serlo. Ajá. Bueno, puedes encontrar dentro de este equipamiento médico hospitalario, inclusive sillas secretariales. Sillas secretariales. Escritorios, laptops. Bueno, pero cualquiera te puede decir, no, ves que son para los doctores. Bien. Sí, pero eso no debería estar en su gasto corriente, su inversión anual. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿Tenés el presupuesto? El Ministerio de Defensa, el presupuesto para el 2020 es de 220 millones. En teoría, en una de esas partes del desglose presupuestario está lo que el Ministerio de Defensa le asigna anualmente al hospital militar, ¿correcto? Sí, al CEFAFA, al Centro de Farmacéutico y tal.
que es de 2.1 millones. Exacto. O sea, de un préstamo se le va a dar más dinero al hospital militar que inclusive a las policlínicas policiales. Es curioso porque si te fijas, el presupuesto, ¿cuánto decís que es el presupuesto? ¿2 puntos? Permíteme. Más de 2 millones. Si revisa... 220 millones. ¿Cuánto? 220 millones. No, el presupuesto para 2.1. 2.1. Si uno suma la cantidad que pide el presupuesto de... Ya te digo, es que son un montón de cosas, pero aquí tengo el dato. Si uno mira todo lo que se ha pedido del Ministerio de Defensa en equipamiento médico hospitalario, suma 2.2 millones. Es casi el mismo que lo que el Ministerio de Defensa le da al hospital militar. Se está pidiendo 2.1 millones para el presupuesto, pero el préstamo tiene 2.2 millones para el hospital militar. No, 10 millones. 10 millones. 10 millones 65 mil dólares. Ok, tienes razón, son 10, un poquito más de 10 millones de dólares, 10 millones 65 mil dólares. Deberíamos entender que esto está desfinanciado entonces, el presupuesto del hospital militar. Pues, como parte de la junta directiva del CEFAFA, fue durante mucho tiempo el actual ministro de Defensa. Uh-huh. Él podría saber explicar mejor esto. Bueno, pero sabemos que este plan es tan secreto que nadie lo conoce. Una de las cosas que me llamó la atención, Rodrigo, era cuando vemos el equipo táctico para la policía, porque se ha presupuestado, y aquí vos tenés el dato, 23,000 uniformes para los policías, ¿es correcto, no? Que sí. Por un precio total de 3.4 millones de dólares. Ahora, contanos cuántas botas han pedido. Solo 10,000. Sí, exacto. Entonces, tenemos 23,000 uniformes para los policías que tenemos, pero solo 10,000 botas. O sea que habrá unos 13,000 que quedarán sontos, ¿no? Bueno, pero tenés un par de zapatos deportivos en equipo médico. Es cierto, el equipo médico de la policía incluye... ¿Dónde está? ¿Incluye cuántos pares de zapatos? Es exactamente 100 pares de zapatos deportivos de $200. Uh-huh. Y las botas tácticas valen 150. Uh-huh. Entonces cualquiera duda un poco y dice, a ver, ¿qué tipo de tenis son? Sí, hay una cosa que también nos llamó la atención, ¿no? Era viendo los precios de las botas. Si uno hace esa división, salen casi 150 de las botas. Hemos estado revisando las botas como más caras o más en botas de policías, y los precios que te salen son más bajos, ¿no? Pues justo hoy, si se meten a LA Gear, a Tactical Gear o a Calvary Tactical o a USA Tactical, que son empresas que venden equipo táctico especializado, pueden conseguir unas botas las mejores botas en el mercado en $99 uh-huh. por unidad, con envío gratis hasta El Salvador. Sí, esas son como que las cosas. Yo creo que son, digamos, los principales señalamientos, ¿no? Que hay mucho, hay precios que están inflados en esto, ¿no? Eso también has encontrado vos. Hay cosas que son un poquito... Veíamos hace un rato en la redacción, cuando estamos revisando esto, veíamos la PNC, como parte del equipamiento médico, pide 11 pickups doble cabina, uh-huh. con un valor unitario de $25,000. No me parece caro. Pero el Ministerio de Defensa pide en movilidad terrestre, aérea y marina, que es el apartado, como ya lo llaman, 10 pickups doble cabina, sin ningún otro tipo de especificación, por $25,300. Uh-huh. Uno supondría que son los mismos pickups, pero tiene $300 más por pickup, pero que sumado ya sea un dinero, ¿no? Sí, son $3,000. Uh-huh. Claro, que a El Salvador no le sobran. Sí, $3,000. Hay una cosa que también me llama la atención. Es un dron más. Mira, a ver, tampoco queremos aquí pecar de otra cosa, pero viendo todo lo que hay en equipo médico de la policía, hay cosas que uno supone deberían estar presupuestadas para la atención psicosocial de los policías, de nuestros policías que diariamente se enfrentan con un montón de... están de frente de la violencia todo el tiempo. En la parte de equipo médico para la policía hay cosas como balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de bolso para el equilibrio, balones de fútbol,
balones de fútbol sala, balones para pilates. Sí, son cosas que uno dice, okay, ¿por qué pueden ser ocupados para recuperación física? Los de fútbol. No, los de pilates, por ejemplo. Estás pidiendo 210 balones, 400 balones de pilates. Tenés también un test de la persona bajo la lluvia, un test psicológico. Uh-huh. Que qué bueno que el Estado está pensando en la parte psicosocial del policía. Uh-huh. Vale $106. No sabemos más nada de eso, porque lo malo de este listado es que es tan amplio, pero no entra en detalles. No sé si fue hecho adrede para que la gente no preguntara. Con lo del buque fue una de las cosas que más llamó la atención para muchos. Era que se quería gastar, y esto está en el presupuesto del Ministerio de Defensa, cuando hablamos de movilidad terrestre y marítima, es un presupuesto de $29.3 millones. Esto se detalla de la siguiente manera: son 11 camiones de 10 toneladas, 10 pick-up doble cabina, son los que ya mencionaba, de los $25.300, 3 microbuses, 4 autobuses, un wrecker, que no son... Es una grúa. Una grúa, muchas gracias, Rodrigo. 9 vehículos militares, cada uno por un precio total, de $1.7 millones. $190,000 por cada uno. Pero... Un helicóptero, que vamos a pagar $12.7 millones, y el famoso buque de $13 millones. ¿Por qué llama la atención tanto esto? Primero porque hace poco una publicación periodística de la prensa gráfica daba cuenta de que en los últimos meses la incautación de cocaína había caído a prácticamente nada, ¿no? Entonces uno dice, bueno, parece como ya estamos casi en el paraíso, en el Edén. De pronto se busque comprar un buque cuando las incautaciones han caído, y cuando al parecer la droga está evitando pasar al menos por la zona donde El Salvador podría controlarla. Y tiene una razón lógica. Es que tenemos una base aérea con radares en El Salvador de Estados Unidos que permite captar todo lo que está pasando en nuestra área marítima. Uh-huh. La crítica que hacían es un buque que puede llegar a 35 nudos de velocidad no va a alcanzar una lancha rápida. Uh-huh. La explicación que dio el gobierno de esto fue Carolina Recinos, la jefa de gabinete. Ella dijo a los periodistas y a toda la gente que le preguntaba qué pensaba en Surf City. Uh-huh. Es como para qué, para que rescate, para que el buque haga olas, o para qué. No sé, no lo supieron explicar. Esas son las cosas, las dudas razonables que pone el FMLN y que pone Arena para seguir entrampando este préstamo. Uh-huh. A ver, otra de las cosas era, y eso creo que tenías esa información, sobre también incautaciones hechas por El Salvador, o por el uso militar en incautaciones de narcóticos registrada por el Departamento de Estado. Sí, son los datos del 2019. Decían que habían bajado, que realmente era muy pobre lo que podía hacer el ejército. Sí, entonces es cuanto menos curioso que se esté requiriendo con tanto ahínco la compra, con este préstamo que contiene una compra de un buque para un ministro que viene de la Naval. El ministro de Defensa, hay que recordar, es el contraalmirante Francis Merino Monroy, que viene de la Naval, en un momento donde parecería que no hay necesidad para eso, y además donde parecería que un buque de estas características no ayudaría necesariamente para el objetivo que nos han dicho, que supuestamente es, porque lo mencionaron en algún momento, para combatir el narcotráfico. Sí, pero si nos vamos a las palabras del señor presidente, acordate que el 90% de este plan es secreto. Así es. Otra de las cosas, y siguiendo, porque este es un repaso que estamos haciendo al famoso préstamo de los $109 millones, me parecía el dato de 30 cafeteras. Usted le va a dar risa, pero no es cierto. Es decir, aparecen 30 cafeteras por un total de $4.500. Estuvimos buscando los datos de cafeteras en los almacenes locales y nos daba que el precio anda entre 78, una cafetera $78-$80, una cafetera de 45 tazas, de estas que producen petróleo en lugar de café,
Pero el precio que aparece unitario, ¿cuánto sale? $150. $150. No sabemos qué tipo de cafetera sea. No sé si viene con café ya añadido de alta calidad. Puede ser. Lo que pasa es que esta es una revisión rápida que estamos haciendo a las necesidades que ha puesto. Y de nuevo, César, ojo, que esta cafetera está dentro del equipo médico. Sí. Pero ahí de nuevo también nos pueden decir que esto es que se equivocaron, no tenían una categoría para en teoría, arte y recreación, y por eso lo pusieron ahí. El encargado del BCI en El Salvador, Raúl Castaneda, le dijo a los diputados el martes pasado que el BCI con préstamos no cubre ningún tipo de gasto corriente. Porque eso parece ser, ¿no? Si me pedís laptops, si me pedís escritorios, sillas secretariales, cafeteras, oasis, para poner la chinga de agua. Y es un asunto que tiene también, hay que recordar que El Salvador, los salvadoreños, todos ustedes, los que nos están oyendo y los que no, pagamos un impuesto de las comunicaciones. Un impuesto que, por cierto, el presidente Bukele dijo que quitaría, pero que a la fecha todavía se sigue cobrando. Este impuesto, cuando el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén lo puso, se dijo que iba a ser para fortalecer el combate a la violencia, a la inseguridad. Y de ahí hubo un reparto bastante arbitrario de esos fondos. Pero digamos que esos son fondos extra a los ordinarios que ya se tienen para los ministerios de seguridad, y en este caso para este ministerio que desde el presidente Funes está cada vez más metido en seguridad pública, que es el Ministerio de la Defensa. Esto parecería, y menciono todo esto porque parecería que, así como decía Rodri, todos estos deberían ser gastos corrientes para los policías y para los militares que se quieren sacar de una partida extra. Sí, es un plus. Están ocupando una tarjeta de crédito para sacar algo que debería estar ahí. Digo, porque si uno piensa en que tenés policías, no es que se te ocurra de repente decir, hay que darle botas, voy a darle uniformes, sino que ya los tenés presupuestados, o deberías tenerlos presupuestados, ¿no? Bueno, una de las cosas que encontramos es que parte del préstamo es la readecuación del policlínico de la policía, que es un derecho que tienen los policías a tener un hospital que ha estado siempre abandonado. Proponen $243,000 para eso, en equipamiento médico. ¿Y cómo se va a mantener este hospital el siguiente año? ¿Van a pedir otro préstamo o lo van a meter ya realmente en el presupuesto, que es donde debería estar siempre? Y readecuar las 23 clínicas empresariales de la policía. Son $25,000 por cada clínica. Un poco para ir cerrando, les prometemos que vamos a seguir investigando este desglose, pero antes de cerrar, Rodri, hay dos rubros que me llamaron la atención, que tienen este nombre tan genial, que es varios. Básicamente donde uno puede poner cualquier cosa. En el caso de la policía dice tienen varios por escalamiento, y ahí hay $452,000, y por comisiones, que son $250,000. En el caso del Ministerio de la Defensa, el escalamiento es 1.1 millones y los imprevistos $883,000. ¿Qué son? ¿Cómo se explica escalamiento, imprevisto y comisiones? El escalamiento, según le explicaron a los diputados, era esa variación de precio que puede existir desde el momento en que se hizo este presupuesto al momento que se vaya a hacer la compra. Igual los imprevistos. Pero no es un poco contradictorio. Si ya tenés imprevistos, es para hacer esa compra. Si ya tenés escalamiento, ¿para qué vas a tener imprevistos? Por ejemplo. Me imagino que habrá alguna fórmula para determinar, qué sé yo, un porcentaje puede cambiar esto en el tiempo. ¿Y en el caso de las comisiones? Estas son de las preguntas que el FMLN tenía el día de ayer, por lo cual no iba a dar sus votos ni firmó el decreto. Y están las capacitaciones. Bueno, capacitaciones puede ser cualquier cosa. Para eso el Ministerio de la Defensa ha pedido $261,000. Bueno, y la PNC $150,000. De nuevo vemos cómo defensa lleva una tajada importante siempre. Así es. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Este es el presupuesto, bueno, el desglose, algún
parte del desglose. Solo quiero que sepa que son varias páginas donde se contemplan cómo se va a gastar, cómo se gastaría el gobierno estos 109 millones cuando los comiencen. Ahorita todavía ni siquiera está la aprobación para que comiencen a negociarlo. Una vez si se negocia y luego si se aprueba. Muchas gracias, Rodri. Gracias, César. Pasen feliz fin de semana, la gente bonita. Este es un podcast de Revista Facto. Y ahora, abra la boquita que ahí le va el postre. Hoy, en su gustada sección, te lo explicamos con ejemplos, hablaremos de las elecciones internas de Nuevas Ideas. En abril de 2019, hace casi un año, el presidente Bukele tuiteó: un movimiento horizontal debe ser capaz de existir por sí mismo. Se refería a Nuevas Ideas, su partido, y se refería a su supuesta salida de Nuevas Ideas. En noviembre de ese año dijo lo siguiente: me piden que no permita que se infiltren indeseables, pero si hago eso, entonces el partido sería mío. Afíliense y voten en masa y no permitan que ningún corrupto gane ninguna interna. El partido es de ustedes. ¿Qué quiso decir el presidente? No sabemos si con lo de indeseables se refería al expresidente de Arena, Walter Araujo. Lo cierto es que la elección fue ganada por su familia. El nuevo jefe de Nuevas Ideas es primo del presidente y socio empresarial de la familia del presidente y pareja de la secretaria de Comunicaciones del presidente. 3 de los nuevos consejeros son ministros del presidente. Una de las secretarias es empleada del presidente y la otra comadre del presidente. Esto ya parece la Casa de las Flores. Muchos se sentirán decepcionados, especialmente aquellos que aspiraban a un cargo de dirección y que ahora han notado que, curiosamente, la dirección de Nuevas Ideas responde al presidente. El problema, sépanlo, es suyo. Sí, el presidente dijo: el partido es de ustedes, pero no era para que se lo tomaran textual. Hagan de cuenta que es como en los conciertos. Juan Luis Guerra, por ejemplo, a donde quiera que vaya, le dice a la gente que la ama. Pero ustedes no lo creerán. ¿O sí? El hombre apenas puede verlo porque tiene las luces encima. ¿Cómo los va a amar si lo único que mira de ustedes es las lamparitas de su teléfono? Ahora, Juan Luis Guerra tal vez se alegre porque ustedes han pagado su entrada y eso le permite cobrar a él su salario. Pero hasta ahí. El amor es otra cosa. No se sientan mal, es parte del espectáculo. Te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. El domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es un día comercial, no es un día para felicitar ni para regalar rosas. Es un día para cuestionarnos, nosotros, sobre las diferentes formas de violencia que ejercemos hacia las mujeres, sobre los privilegios que tenemos, sobre lo que estamos haciendo para cambiar esa realidad. Buen provecho. Este es un podcast de Revista Factum.